Cuba despide un año oscuro y espera un 2023 mucho peor. El pesimismo, la melancolía y la oscuridad socioeconómica y sociopolítica que continuaremos viviendo por falta de viviendas, de comida, de medicinas y en suma de libertad, no proviene del 2022, sino de muchos años de este comunismo fracasado. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El pauperismo, cívica y económicamente. Los cubanos despedimos este 2022. Fue un año marcado por la oscuridad. Estas penurias no fueron solo debidas a los continuos y prolongados apagones producidos por el colapso del sistema eléctrico nacional, cuyos orígenes deben buscarse más que en lo técnico en lo político, que es donde residen los males de Cuba, como consecuencia de una administración pública destinada a mantener la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado en manos del Partido Comunista, sin distinción si es un trabajador de la red albañal o juez de un tribunal superior. En cualquier país democrático, los empleados públicos tienen razón de ser en la satisfacción de necesidades ciudadanas y no en los recovecos acomodativos de un partido político. Pero no ocurre así en este archipiélago caribeño, símil de un meandro sin fin, donde el Partido Comunista de Cuba, PCC, valiéndose de la llamada dictadura del proletariado, simula trabajar por y para el pueblo, cuando en realidad ya demasiados burócratas se han erigido en señores feudales, vividores de las clases menos favorecidas, cuando no tuvieron nada más que arrebatar a la sociedad pudiente, arraigándose en el poder desde hace más de 60 años. En 2022 nos lamentamos porque la llamada tarea de ordenamiento disparó en lo económico una espiral inflacionaria sin precedentes y en lo social desigualdades e injusticias rampantes, con las garras extendidas hacia 2023. Son los mismos abusos denunciados por la literatura clásica marxista en el siglo XIX y que hoy escandalizarían a la opinión pública en cualquier economía de mercado. Así todo, hoy vemos esas inequidades en Cuba de la mano del socialismo, pero no podemos decir que provengan del ordenamiento ni de la dualidad monetaria. Hoy el castrocomunismo clama para que el poder legislativo de Estados Unidos elimine la ley del embargo, o como ellos la llaman, bloqueo destinado a derrotar esta supuesta revolución, lo que no es verdad. El gobierno de Estados Unidos no está interesado en los asuntos internos de Cuba, pero sí está interesado, y mucho, en que el pueblo cubano tenga un gobierno democrático, sin injerencias de los países vecinos, elegido por sí mismo, en elecciones libres, plurales, en los que los poderes legislativos, judiciales y ejecutivos sean independientes y no supeditados a las férulas del partido único, el PCC, como un monopolio económico y político. El año 2023 será un año lúgubre para Cuba, pero el pesimismo, la melancolía, la oscuridad socioeconómica y sociopolítica que continuaremos viviendo por falta de viviendas, de comida, medicinas y en suma de libertad, no solo proviene del 2022, sino de muchos años atrás. Habiendo sido Cuba el mayor productor de caña del mundo, hoy apenas produce azúcar para el autoconsumo nacional y mediante cartilla de racionamiento. Igual sucede con los cultivos varios, plátanos, hortalizas, frijoles, papas, el arroz, que es una agroindustria, los frutales, la producción forestal y la ganadería en su conjunto, porque carece de pastos, forrajes, pienso, agua, medicamentos, insecticidas y de infraestructura de vida, afirmando una utilidad pública incierta entre 1959 con la primera ley de reforma agraria y 1968 con la ofensiva revolucionaria. El castrocomunismo eliminó la propiedad privada en Cuba. Ahora simula nuevas formas de propiedad, teniendo la empresa estatal socialista como ente feudal, mientras Cuba tiene tierras aptas, unas de calidad y otras sujetas a enmiendas de suelo para obtener cosechas suficientes y una producción ganadera y forestal estable. El país no produce lo que consume, debiendo importar miles de millones de dólares en alimentos
dinero que se va a manos de agricultores foráneos y no de los productores cubanos o extranjeros produciendo en Cuba y capitalizando la tierra cubana. Si bien a inicios del siglo XX el capital inversionista era mayoritariamente extranjero, es falso que los productores estadounidenses se habían adueñado de la producción azucarera de Cuba. De capital cubano y de escasos inversores extranjeros era el 63% del azúcar de caña producida. Los estadounidenses solo movían el 37% de la producción nacional, pero hoy la mayoría de esos centrales azucareros no existen o son pura chatarra y los campos de cultivos maniguales cubiertos de espinas. Pero sí es cierta la ayuda prestada por el capital norteamericano para el desarrollo de Cuba. Según los datos de 1959, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, las inversiones los estadounidenses en Cuba en esa época ascendían a 713 millones de dólares, de ellos 272 en agricultura, 27 millones en la industria petrolera, 55 millones en la industria ligera y manufacturera, 303 millones en servicios públicos, en comercio 35 millones y en otras industrias 21 millones, cifras que ya para 1960 habían aumentado a 829 millones de dólares, produciendo no solo bienes y servicios en suelo cubano, sino también en puestos de trabajo bien remunerados. Y ahora me viene a la memoria, y con esto no quiero negar otras pobrezas, el caso de un trabajador afrodescendiente empleado en Cayo Juan Claro, en Puerto Padre, que, estibando sacos de azúcar y mercancías general en el puerto, había podido reunir efectivo y tener crédito para comprarse un Cadillac convertible nuevo en el que solían pasear las reinas de los carnavales. Pero era aquella una época de trabajo y de producción, cuando los norteamericanos venían a invertir en Cuba, mientras que ahora son los cubanos quienes, huyendo del comunismo, van a Estados Unidos a trabajar y vivir, buscando claridad en sus vidas oscuras. Así de oscuro es el futuro de nuestro país en víspera del 2023. Siguiendo con las noticias, un año más hay escasez de libretas de racionamiento en Cuba. Se les informa a todos los consumidores que en enero se despachará con la misma libreta de 2022. Cuídala. Mensajes como este, escritos precariamente en un pedazón y mal colgados en las puertas, han aparecido en la última semana en numerosas bodegas de Cuba. Son el único indicio de que algo que vuelve a repetirse. No están impresos las libretas del mercado racionado, que normalmente se reparten en diciembre para comenzar a usarse en enero. El Ministerio de Comercio Interior lo ha confirmado el día jueves a través de su cuenta de Facebook, en un comunicado en el que asegura que está garantizada la distribución de la canasta familiar normada correspondiente al mes de enero según los per cápita vigentes. Sí, cuela que existen afectaciones en la disponibilidad oportuna de las libretas de control de abastecimiento para 2023, por lo que en 6 provincias y parcialmente en 3 no han concluido su confección. Por ello, continúa el texto, los productos correspondientes a la cuota de enero se anotarán transitoriamente en la libreta de 2022, por lo cual se emitió un procedimiento. Que falten estos objetos cotidianos en la isla desde la instauración del mercado racionado en 1962 no es una situación nueva. El año pasado ocurrió lo mismo. En una publicación del Ministerio de Comercio Interior, se aclaró entonces que existían atrasos en la importación de materia prima para la impresión, lo cual atrasó la confección y distribución del documento imprescindible para comprar la canasta básica subsidiada, es decir, no había papel, hasta restablecerse la emisión de las nuevas libretas, que leía en el breve comunicado. En las provincias occidentales y centrales se usaría la de 2021, y para evitar confusiones, se procedería a tachar los productos adquiridos antes de realizar las anotaciones de los productos en los renglones disponibles en las hojas de enero y febrero de 2022. Este diciembre los cubanos experimentan un déjà vu. Y así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.